Bueno, pues de inmediato les presento a nuestros invitados. Nos acompaña Camila Acosta, periodista de Cubanet y del diario español ABC. Muchísimas gracias por acompañarnos desde La Habana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marian, a ti por la invitación nuevamente. Y nos acompaña también Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, María. Quiero empezar con Camila porque como estas cosas del destino, las megas existen, no sea que estas ratas nos vayan a cortar la señal en medio del programa. Así que quiero empezar contigo, Camila. ¿Qué es lo último que se sabe de todo esto? Bueno, las últimas informaciones que nos llegan, por supuesto, la versión oficial es que en la quinta jornada, o bueno, específicamente desde la cuarta jornada, desde este martes, ya se logró controlar el incendio acá en la base de supertanqueros de Matanzas. Aún no se ha logrado apagar del todo esto, según han reconocido ellos mismos, va a tardar varios días, pero por lo menos han logrado focalizarlo. Lo que se sabe, continúa una nube de humo, ya han llegado imágenes incluso de los dos primeros tanques que colapsaron, que ya ha sido extinguido el incendio. Y bueno, habrá que esperar otras informaciones, pero por el momento, según las autoridades, ya está controlado. Ahora, la pregunta del millón, Camila, es, y tú vives en La Habana y lo sabes, ¿hasta qué punto existe la negligencia por parte del gobierno y del Partido Comunista que está destinando esos recursos millonarios a construir hoteles para Gaesa, como yo decía, pero que me imagino que por lo que ha ocurrido, el estado de los tanques y el estado de ese tanquero no era precisamente el mejor? Esto es algo que se ha estado denunciando desde el primer momento. De hecho, tuvieron que de alguna manera reconocerlo desde el mismo momento que solicitaron ayuda internacional a México y Venezuela, por ejemplo, ya se evidenció que Cuba no contaba con los recursos suficientes para enfrentar este desastre. Y también se ha evidenciado desde el mismo momento en que se propagó el incendio. Si la base hubiese contado con el equipamiento necesario, con las condiciones necesarias para por lo menos garantizar el enfriamiento de este primer tanque que fue el que se incendió y que luego se propagó, pues por supuesto que no se hubiese expandido este incendio. Pero no solo ¿me escuchan? Te escucho, Camila, perdona, es que se estaba colando una comunicación con el estudio, disculpa. Bueno, te decía, no solo se ha evidenciado la falta de equipamientos técnicos para controlar este incendio, sino también la falta de suministro que existen en los hospitales. De hecho, algunos funcionarios cubanos y páginas oficiales estaban llamando a donaciones internacionales, estaban llamando a donaciones de suministros médicos, independientemente de que, bueno, ya el régimen cubano vende el sistema de salud cubano como uno de los mejores del mundo, ¿no? Pero ya vemos que no. Incluso han trascendido imágenes y no sé si han visto una doctora o una enfermera, no se distingue, echándole aire a uno de los pacientes quemados con un cartón, cuando ya sabemos que por las condiciones que tienen estos pacientes deben tener ciertas condiciones, valga la redundancia, en los hospitales para evitar además la infección por bacterias. Imagínate los Seneca que querían apagar el incendio con agua, o sea, esos tanques de combustible los empezaron a apagar con agua en lugar de poner esa famosa espuma para poder ahogarlos. Pero quisiera escuchar qué es lo que han dicho los matanceros precisamente. Vamos a verlo. Pensamos que la situación empeore porque el petróleo, de todo lo que se ha perdido, se ha dañado, reservas que habían ahí de petróleo, y entonces todo va a ser muy difícil ahora. La situación va a ser más difícil. Los daños van a ser significativos y considerables porque es el combustible que genera la corriente del país, mayormente la litera. Y yo pienso que traiga un daño grande. Va a costar trabajo restablecer el servicio otra vez. Pienso que bastante consecuencias respiratorias debe traer porque es petróleo, es una sustancia tóxica que se está quemando. Juan Antonio, esto es una situación en la que por más que nosotros tratemos de entender, vamos a entender, como yo decía, cada vez menos. Entre otras cosas porque la información que sale por parte de este aparato represor cubano es mínima y es totalmente intencionada. Se habla de 128 personas en estos momentos lesionadas. Se hablaba también de un muerto, pero ya hay fotografías que han aparecido de jóvenes reclutas que aparentemente también engrosarían esa lista de fallecidos. Y eso sin contar con los desaparecidos, que son muchos.
Así es, y ese es el problema fundamental que tiene el gobierno. El gobierno padece de una profunda crisis de credibilidad, además de la que tiene de legitimidad, porque no ha sido electo en ninguna elección libre, ni mucho menos. Ahora, yo quería referirme a un problema que tú mencionaste en cuanto a la forma en que se operan y deciden las inversiones en Cuba. Y se dice a veces que el gobierno no invirtió en este tipo de cosas, por ejemplo, en la seguridad de un lugar tan estratégico como este, que es uno de los mayores almacenes de combustible del país, para seguir invirtiendo en hoteles de Gaesa. Lo cierto es que Gaesa no es un conglomerado de propiedades que pertenezca al gobierno de Cuba. Esa es la pantalla que ellos usaron cuando la crearon, comenzó siendo un grupo de la FARC, pero después la transformaron en este monstruo oligopólico que está registrado en Panamá como una compañía panameña. Todo lo demás que existe en Cuba, y son unas cuantas corporaciones importantísimas como Cinexia, Gaviota, etcétera, todo eso son sucursales que tiene esa compañía panameña cuyos accionistas no conocemos, sabemos 2 o 3, pero los demás no los conocemos, que está registrada en Panamá. Y esto no es una especulación, esto es que Gaesa fue llevada a juicio por una demanda de la Halliburton, y la línea de defensa de la abogada fue demostrar que ellos no eran una empresa cubana, por lo tanto no debían ser sancionados por leyes del embargo. Ellos mismos se metieron en ese callejón. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta corporación, este super monopolio, controla alrededor del 70% de todos los ingresos en divisas que tiene el país. Pero son ellos los que deciden cómo van a invertir ese dinero. No lo invierten en función del desarrollo nacional, lo invierten en función de la expansión de las ganancias de esos accionistas. Y para ellos es más importante, por ejemplo, importar pollos y venderlos a 240% el costo de la importación, que invertir en producir carne de pollo en Cuba. Es más, tuvieron esa oportunidad en la época de Obama con una corporación centroamericana muy famosa que hizo una oferta súper ventajosa para producir todo lo que necesitaba el país en carne de pollo e incluso exportar, y se negaron porque para ellos es más fácil comprar en Kentucky a bajo precio y después revender en La Habana, que solamente ellos controlan todo el comercio minorista, por lo tanto es el único lugar al que puede acudir la población. Pero no Ahora, solamente estamos hablando de inversiones, estamos hablando además del dinero que están escondiendo en paraísos fiscales como Luxemburgo o como Caimán, y eso tampoco son especulaciones. En la época en la que López Calleja vivía, ya se hizo un rastreo de esas corporaciones supuestas que llevaban millonarias inversiones. Exactamente. Y entonces ahora tú tienes que ellos en medio de la pandemia invirtieron más de 4.000 millones de dólares en construir hoteles cuando las instalaciones turísticas estaban a menos del 50% de ocupación. Entonces, incluso en eso levanta otras preguntas. Cuando tú haces una inversión para turismo, para construcciones turísticas, teniendo todavía por debajo de la mitad tu capacidad hotelera, es que tienes que preguntarte entonces, ¿para qué tú estás haciendo esa inversión? La estás haciendo para propietarios que tú no conoces, las estás haciendo para lavar dinero porque estás sobrefacturando el costo de producción de esas construcciones, pero lo estás desviando, por ejemplo, en ese año, de comprar vacunas de la ONU que habían sido ofertadas a bajo precio para países como Cuba. Lo estás desviando de comprar ambulancias, no de comprar patrullas para la represión, no de comprar instrumentos para la represión, pero no compras medicina. Efectivamente. No compras... Camila, te hago la misma pregunta que le hacía a Juan Antonio, que creo que para nosotros aquí es significativa. A pesar de que esa información que hay es con pinzas, se habla de solamente un muerto, de un bombero. Sin embargo, como yo decía, ya han circulado por la isla las fotografías de 2 reclutas al menos, súper jovencitos, 18, 21 años, que están desaparecidos desde entonces. Ahí estamos viéndolo en nuestras pantallas, y que aparentemente pues con ellos no han contado. Ahora,
hay muchos desaparecidos, no son los únicos chicos que aparentemente habrían muerto. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, precisamente este es un tema que desde Cubané hemos intentado estar reportando, tratando de visibilizar estos casos, porque desde la prensa oficial hemos visto que hay una marcada intención de ocultar lo que ha estado sucediendo. Por ejemplo, en otros desastres como el del Hotel Saratoga, hace unos meses sí, la prensa oficial en un momento determinado dio los nombres, las edades, las procedencias de las víctimas. En este caso, ni siquiera se han dado los nombres de los 14 desaparecidos que hay hasta este minuto. Solamente se ha dado información de un fallecido, el nombre, un bombero de 60 años, y la prensa independiente ha logrado identificar al menos 3 de estos muchachos. Solamente uno de ellos fue reportado, identificado por un medio local, porque precisamente fue un reportero de ese municipio de procedencia de muchachos. Entonces, hasta el momento son 4 desaparecidos los que han sido identificados a través de las denuncias de los familiares en redes sociales, y los 4 son jóvenes que estaban cumpliendo el servicio militar en el momento de este desastre. Fueron los primeros enviados a este lugar, a la primera línea de fuego, a intentar aplacar el incendio, pese a no contar con el equipamiento necesario, no contar con la experiencia suficiente. Está, por ejemplo, el testimonio de una familiar de uno de estos muchachos que decía que su sobrino había pasado solamente un curso de 15 días en el servicio militar, que nunca en su vida se había enfrentado a un incendio, y sin embargo fueron enviados a este lugar a una muerte segura, porque ya las imágenes que nos han llegado han sido escalofriantes. Es que además tenemos que comentarles a las personas que nos están viendo, si es que no siguieron lo que ocurrió. Ese incendio fue dantesco. Ha habido gente incluso que ha comparado, quitando la parte radioactiva, con las explosiones, por ejemplo, de Chernobyl. Ese incendio se dejó ver incluso desde los Cayos de la Florida, desde el malecón de La Habana. O sea, cuando ya estalló el 4.º tanque, eso fue una cosa absolutamente impresionante. Incluso a día de hoy todavía no se ha logrado extinguir. Hay focos todavía de fuego que, bueno, según las autoridades cubanas están controlados, pero quiero decir, de nuevo, información con pinzas. Y otra de las cosas que es interesante es que estos animales, con respeto de los pobres animales y podencos, estos criminales mandaron, como decía Camila, a estos jóvenes, a los bomberos y a su propia gente directos a un sitio donde tenían casi una muerte segura, porque tratar de enfriar con agua un tanque es una locura. Sí, exactamente. Ya han salido análisis de expertos diciendo que no se puede tratar de extinguir un incendio de este tipo echándole agua directamente al fuego, que se necesita, hay que echarle agua, por ejemplo, directamente a los tanques, tratar de enfriarlos. Y hay algunas imágenes, por ejemplo, que se ven estos muchachitos inexpertos, jovencitos, con unas mangueritas que apenas el chorro llega a ninguna parte, echando agua directamente a los tanques. Ya vemos ahí la inexperiencia una vez más. Y aparte, si se fijan en la vestimenta de las primeras imágenes que salieron, habían algunos que ni siquiera tenían el pantalón, el equipo suficiente para enfrentar esos incendios. Y son las imágenes catastróficas que nos llegan también de algunos cascos calcinados, algunos botas. Por supuesto, se les llama desaparecidos a estos muchachos, pero es precisamente porque sus cuerpos no han aparecido, así que se supone que hayan perecido en el lugar. Bueno, desde luego es una situación extremadamente triste, y si hay que suponernos en el lugar, por ejemplo, del famoso Hotel Saratoga, ¿a quién piden después responsabilidades? Toda esa gente que murió en ese hotel, se ha hecho como carpetazo al caso, no se ha vuelto a hablar del tema, y ahora a ver a quién pide responsabilidades. Juan Antonio, lo que no cabe duda es que esto es una especie de gota más en ese vaso que está a punto ya de derramarse. La situación en Cuba sigue siendo dantesca, y cuando digo dantesca es no solamente ya los apagones, la falta de insumos, la falta de libertad, sino que ahora también nos encontramos con el problema del dengue. Cada vez son más casos los que hay de dengue en la isla y la imposibilidad de poder tratarlos. Mira, creo que lo comentábamos el otro día en tu programa radial. La vida, lo que llamamos normalmente la vida cotidiana, se ha transformado en una muerte cotidiana desde que un ciudadano abre los ojos hasta que vuelve otra vez a tratar de dormir, si es que los mosquitos y el calor le permiten hacerlo. Date cuenta de que se habla de un corte de electricidad, pero eso no es simplemente de que se va la luz, eso es parte del asunto.
El asunto es que el corte de electricidad te echa a perder, por ejemplo, los alimentos que a ti te costó horas y horas y horas de cola poder adquirir y a unos precios exorbitantes. Entonces perdiste eso. Cuando viene el apagón, no hay ventiladores, por lo tanto los mosquitos llenan tu casa y muchos de ellos vienen con dengue, son Aedes aegypti, vienen vectores transmisores de enfermedades. Pero además de todo lo demás, si la cisterna de tu casa depende de una bomba de agua eléctrica, pues no va a haber relleno del agua en la cisterna. Y al no haberlo, ya sabes lo que va a suceder con tus baños y con la limpieza del hogar. O sea, todo, desde que tú te levantas por la mañana, si es que pudiste dormir algo, hasta que vuelves a refugiarte en tu hogar, es un auténtico infierno. Eso no es vida cotidiana, eso es una muerte cotidiana. Y por eso es que no hay discurso, ni periódico Granma, ni noticiero de televisión que pueda apaciguar a esa gente que se lanza para la calle a protestar y a exigir no solamente comida, sino libertad, porque han llegado a la conclusión de que sin libertad no hay forma de arreglar aquello de una manera definitiva. Bueno, pues es tiempo de conclusiones. Camila Acosta, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, pues que definitivamente estamos viendo la crisis de un sistema, muchos lo llaman un estado fallido. Habría que ver cuál es el límite de la paciencia y de la sobrevivencia de los cubanos, que definitivamente se decidan a luchar por su libertad, pero yo creo que también que la oposición interna y externa juega un papel fundamental en este cambio que necesitamos definitivamente los cubanos. Juan Antonio, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, coincido con lo que acaba de decir Camila. Aquí esto no ha sido un desastre natural. Esto es parte de los fracasos del sistema que ha llegado a colapsar en todos los terrenos, económico, financiero, de seguridad energética, de seguridad alimentaria. Está en la causa del éxodo masivo que actualmente hay en el país y esto solamente se resuelve cambiando este sistema. Pues yo simplemente les añadiría algo a lo que ha dicho Camila, y es que esto no podemos catalogarlo como si fuera simplemente un estado fallido.